Bien, ok. ¿En cuánto tiempo comenzamos? Bueno, vamos a esperar que eh, nuestra presidente, Silvina Floria, nuestra presidenta electa, nos diga cuándo comenzamos. Ah, ahora me dice cuándo digas. Bueno, bueno, siendo 7:15, si les parece, em, vamos comenzando. Un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Y bien, tenemos hoy uno de los temas em, yo diría, decisivos de, de, eh, del tema de doctrina social de la Iglesia, porque justamente la mayor parte de los problemas tienen por cuál es el ámbito adecuado de la doctrina social de la Iglesia. Eh, Esto formaría parte de la epistemología de la doctrina social de la Iglesia, o sea, cuál es su ámbito propio de conocimiento. Y, Y bueno, a veces eh, algunos teólogos dicen sencillamente que bueno, que se dan por conocidas las normas habituales de interpretación teológica de estos textos. Y yo siempre lo consideré, o consideré que esa era una respuesta muy optimista, ¿no? Que se daban por conocidas. Porque habitualmente estos textos presentan una circunstancia histórica donde han sido escritas, donde han sido escritos, presentan principios más generales, presentan aplicaciones prudenciales a circunstancias más concretas y por lo tanto, ¿qué es lo que propiamente forma parte del corpus de la doctrina social de la Iglesia de un modo más universal? Muchas veces es muy difícil de discernir. Y entonces lo que se produce es que este, muchos fieles de la iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, especialistas, creyentes, no creyentes, muchas veces toman como esencial o fundamental eh, un texto determinado de la doctrina social de la Iglesia cuando tal vez no lo es. Y no se trata solamente de tomar un texto fuera de contexto, sino que aún en el caso que se dé el contexto adecuado, eh, eh, muchas veces se piensa que hay que determinados eh, puntos o temas eh, son universales, necesarios y permanentes. Y cuando no es así, se produce una gran confusión. ¿Tá? Eh, Así que este tema es esencial. No sé si comparten la introducción que estoy haciendo, este, eh, pero si alguien, por ejemplo, citando a Pío XI, dijera que lo esencial de la doctrina social de la Iglesia es el orden corporativo profesional, ah, tal vez hoy nadie lo entendería o le preguntarían a qué se está refiriendo. eh, y tal vez si alguien tomara si alguien tomara un texto de Pablo VI o de Juan XXIII sobre la función social de la propiedad, eso no sería del todo compatible con el orden corporativo profesional y entonces ambas interpretaciones comenzarían a reclamar la ortodoxia y esto produce divisiones profundas, ¿no? Entonces, este tema muy importante. Eh, este, por último, para esta introducción, este es el motivo por el cual muchas veces muchos católicos hacen una selección de determinados textos conforme a su propia ideología política, ¿no? Con lo cual, bueno, se produce lo que a mí me gusta llamar a veces, que me despierta, un caos, en la doctrina social de la Iglesia que la va como desautorizando.
No sé si comparten esta introducción, si tienen algo que decir sobre esta introducción que estoy haciendo. No sé si se entiende si me explico en el problema que intento plantear. Bueno, estoy atento al chat, ¿eh? Cualquier cosa me dicen. Bien, pasemos entonces al punto siguiente. Eh, a ver. No es por acá, perdón. El punto siguiente es por acá, discúlpenme. Ahí está. Ahora, este tema, considerado en sí mismo, o sea, según, eh, según lo que son las normas correctas de interpretación teológica, bueno, no debería ser un problema, ¿no? En el compendio de Doctrina Social de la Iglesia hay una famosa frase que afirma que lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural, o como si fuera como si hubiera un ámbito de lo natural en lo cual lo sobrenatural no penetra. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esta frase, porque por un lado es cierto que hay un ámbito de sana laicidad del Estado, hay un ámbito sanamente no sagrado o sanamente profano en el cristianismo, eh, justamente la distinción entre lo natural y lo sobrenatural, la distinción entre lo revelado y lo no revelado, implica que haya un ámbito propio eh, de sana laicidad de los asuntos temporales. Ahora, no es que a esa sana laicidad lo sobrenatural entendido como la redención de Cristo no llega, ¿no? O sea, los que redactaron esta frase me parece que tenían temor de que alguien pudiera decir, miren, hay un ámbito al cual la redención no llegó. Hay un ámbito que está igual que antes de la redención de Cristo. Bueno, no, nadie pretende decir eso con, con la expresión la justa autonomía de lo temporal. ¿Eh? No, la justa autonomía de lo temporal implica que hay un ámbito eh, que corresponde a, que corresponde a, a lo que los medievales llamaban el príncipe temporal, y ahora se entiende como el Estado moderno. Hay un ámbito donde, eh, eh, donde la revelación no llega directamente, pero sí indirectamente, o sea, en última instancia, después del Vaticano II, esto se entiende mejor. O sea, eh, como dice ahí en el PowerPoint, las realidades temporales deben ser iluminadas propia y directamente por los laicos, ¿no? E indirectamente a través de la jerarquía eclesiástica cuando, y ahora vamos a ver esto, cuando estos establecen los principios fundamentales de la ética social católica. ¿Está? O sea, esta división del trabajo entre jerarquía y laicos permite superar algunos malentendidos. Por ejemplo, cuando se dice, la iglesia no debe meterse en política. Bueno, sí, la iglesia se mete incluso en la política más concreta a través de los laicos, de manera directa. Y la iglesia se introduce en temas de ética social directamente a través de la enseñanza social de la iglesia, que son principios más universales. Así que, de alguna manera, la revelación ilumina lo temporal, pero directamente a través de la enseñanza social de la iglesia. Eh, eh, pero el ámbito propio por el cual la redención de Cristo y esas enseñanzas llegan a los ámbitos más concretos, más cotidianos de la vida política, es la acción de los laicos. Así que yo creo que hoy en día esta división entre jerarquía y laicos eh, permite solucionar esos debates, esos problemas, con la aclaración de que cuando los laicos intervienen, lo es importante, lo hacen a título personal, tratando de estar iluminados por los principios generales de la doctrina de la Iglesia,
pero sin comprometer a la Iglesia con sus propias opciones. En cambio, hay que tener cuidado porque cuando la jerarquía de la Iglesia, obispos, sacerdotes y el Papa, se introducen en un ámbito de lo temporal a través de los principios generales y universales, lo están haciendo en nombre de la Iglesia. Por eso se habla de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ahora, eso exige profundas tareas de discernimiento y de interpretación, ¿no? Porque eh, vamos a suponer que un pontífice era algo en una encíclica que no se entiende bien si es particular o universal, si es circunstancial, histórico, prudencial, o es algo mucho más universal. Y bueno, si eso no se entendiera bien, la Iglesia podría llegar a quedar eh, aparentemente comprometida con esa posición totalmente histórica. Dije podría llegar porque en realidad no queda. Cuando estas cosas suceden, bueno, el tiempo cura las heridas. Retrospectivamente uno puede decir, ah, pero esa expresión del pontífice fue porque en ese tiempo tal cosa, sí, pero en ese tiempo nadie decía en ese tiempo. No sé si me estoy explicando, en ese tiempo muchos se lo tomaron en serio porque es difícil tomar distancia histórica, ¿no? En cada momento presente. Así que este es un problema que puede tener sus aristas, sus problemas. Bien. Eh, eh, ¿Comentarios hasta acá? Bueno, miren que yo cada tanto pregunto si hay comentarios y todos pueden intervenir en esto, ¿no? Eh, bien. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, nuestra posición no va a ser, como a veces es la de algunos, que entonces sería preferible, dado el problema al cual he hecho referencia, algunos dicen, bueno, entonces sencillamente que no haya una doctrina social de la Iglesia, eh, todo en los ámbitos temporales es totalmente opinable, no hay nada que pudiera ser considerado doctrina social de la Iglesia porque no hay nada que no esté sin cumplirse históricamente. No sé si me explico, ¿no? Algunos han, pocos, pero algunos, eh, a veces por izquierda, a veces por derecha, han llegado a decir, bueno, basta con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Dadas estas confusiones, dados estos temas. Y no es mi posición. Y no creo que sea la posición de la Iglesia. Me parece que sí, cabe reconocer que hay un ámbito propio de la doctrina social de la Iglesia, que fue señalado precisamente por Juan Pablo II en la Centésimos Annus, cuando dijo que el ámbito propio de la doctrina social de la Iglesia era la teología moral. Y en cierta medida todos interpretaron, y me parece bien, una especie de teología moral social, ¿no? ¿Por qué? Eh, y me parece que esta distinción tiene mucho que ver, y por eso es tan importante siempre el estudio de Santo Tomás de Aquino, con la distinción que Santo Tomás hacía entre los preceptos primarios de la ley natural, los preceptos secundarios de la ley natural, que son también importantes, pero luego Santo Tomás mismo aclaraba que cuando estos preceptos, ahora voy Gisela a tu, la doctrina social son principios éticos en el ámbito social, sí, correcto, son principios de teología moral social. Pero, ¿qué principios? Entonces, por eso estaba diciendo que cuando Santo Tomás dice que cuando los principios primarios y secundarios de la ley natural, los preceptos primarios y secundarios de la ley natural, se van introduciendo cada vez más en las circunstancias propias del juicio ético concreto, entonces obviamente la universalidad del juicio disminuye y aumenta su opinabilidad en relación a esas circunstancias. Esto que estoy diciendo es, por lo demás, una enseñanza básica de la ética cristiana, por lo tanto también de la ética social. O sea, en la ética ustedes tienen los principios generales y luego la aplicación de esos principios generales a la circunstancia concreta. Cuando esos principios son positivos, como por ejemplo amarás a tu prójimo, necesariamente viene la
circunscripción de las circunstancias. Por ejemplo, ¿debo amar al prójimo como a mí mismo? Sí. ¿Ven? ¿Debo, eh, eh, ¿debo traer a una persona necesitada a dormir a mi casa? Bueno, ¿ven? Es una pregunta que tiene una respuesta no universal. En algunas circunstancias sí, en otras circunstancias no. ¿Bien? Por lo tanto, no podría haber, por ejemplo, una ética general que dijera siempre y en toda circunstancia traerás a dormir a tu casa a todas las personas que no tienen casa. ¿Ven? No, ¿por qué? Porque puede haber muchas circunstancias en las cuales eso sería imprudente si soy padre de familia, en mi casa están la esposa y los hijos y debo respetar un ámbito de privacidad y de seguridad para ellos, no lo debo hacer. Este, pero Fray Martín de Porres se daba el lujo de hacer eso en su convento, por más de que se enfrentara con la opinión diferente del prior. Bueno, pero ven, ahí la circunstancia era diferente. Aunque, como ya saben, cuando el precepto moral es negativo, por ejemplo, no asesinarás, no hay circunstancia. No asesinarás, ¿cuándo? Bueno, sencillamente nunca. ¿Se ve? Bien. Entonces, pero, por lo tanto, con los principios generales de la doctrina social en el ámbito moral, también hay grandes principios generales. Está, eh, por ejemplo, la primacía del bien común, el bien común entendido como el conjunto de circunstancias de vida social que permite y favorece el desarrollo de la persona. Bueno, el respeto del bien común es un principio general, el respeto del principio de subsidiariedad. Las sociedades mayores no deben hacer aquello que las sociedades menores sí pueden hacer. Ese es un principio general, ¿tá? Que está bien que sea enseñado por la Iglesia. La función social de la propiedad, por ejemplo, que la propiedad debe estar orientada a el bien común. Bien, ok. Ahora, ¿ven? Esos son principios generales. Eh, ¿Cuándo y de qué manera esos principios generales deben ser aplicados a las circunstancias concretas? Bueno, ahí ven, ya la respuesta no puede ser tan universal. Desde luego, en ética, no se crean que esto no ha generado sus preguntas. O sea, este tema de la relación entre los principios generales y las circunstancias particulares eh, ha generado a veces dudas sobre la autoridad del magisterio, ya no en temas sociales, sino en todos los temas. Eh, Hay dos documentos que han tratado esta cuestión por si les interesa. La Veritatis Splendor, por un lado, que aclaró que el magisterio tiene derecho a introducirse sobre todo en los temas morales negativos, que no admiten circunstancias, y en temas de teología moral, este documento sobre la vocación eclesial del teólogo, que fue emitido después de la Veritatis Splendor, ese documento también tiene como aclaraciones sobre cuáles son los niveles de autoridad del magisterio, por si ese tema les interesa. Bueno, así que vamos poco a poco, pero con esto que estamos diciendo, creo que tenemos algún terreno ganado. Bien. Ok. En 3 segundos. Bien. Bueno, podemos seguir. A ver. Eh, eh, bien. Ahora, de alguna manera, eh, esto va determinando el ámbito de lo no opinable o menos opinable. ¿En qué sentido? En que los principios, los preceptos, ustedes van a decir, no ibas a hablar de lo opinable, sí, pero primero de lo menos opinable. ¿Tá? Los preceptos del derecho natural, tanto primarios como secundarios, pueden ser señalados positivamente eh, eh, como, por ejemplo, bueno, cuando la doctrina social de la Iglesia ha afirmado, por ejemplo, a lo largo de toda su historia,
la primacía del bien común. Eh, pero en general, muchas veces estos principios eh, son afirmados de modo negativo cuando en las circunstancias históricas específicas la Iglesia debe advertir contra una situación social que a su vez es contraria a qué? Al depósito de la fe. Entonces, por supuesto, esto es muy difícil de discernir. Exige, como dije, eh, mucha formación en las circunstancias históricas concretas y en el depósito de la fe. Eh, pero de alguna manera cuando la Iglesia, desde el pontífice y los obispos, asumen su misión profética o la denuncia profética, entonces de la denuncia profética surge esto no, y del esto no va surgiendo indirectamente lo que sí. Lo que pasa es que lo que sí queda como más abierto. Eh, pero de alguna manera, fíjense, las denuncias proféticas de la Iglesia contra los estados iluministas y racionalistas del siglo XVIII, o contra los totalitarismos y autoritarismos del siglo XX, eh, de alguna manera han generado un ámbito específico de doctrina social de la Iglesia. Lo que ocurre es que eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque entonces muchos se han preguntado, bueno, esto no, y entonces, eh, eh, ¿qué es lo positivo? ¿Qué cosas sí? Bueno, de vuelta, ¿ven? ¿Qué cosas sí? Bien, rechazando aquello que socialmente se opone al depósito de la fe. Por ejemplo, el laicismo se oponía a la libertad de la Iglesia, los autoritarismos y totalitarismos se oponen a la dignidad de la persona, que eso está en, en el depósito de la fe. Bueno, poco a poco se van elaborando, como dije antes, en ese tipo de denuncias proféticas, los principios positivos muy generales. ¿Ah? Muy generales. Entonces, se podría decir que, no sé si estarán de acuerdo, que lo menos opinable, o el ámbito, con mucho cuidado, ¿no? No exagerar acá, de lo no opinable, pero miren que de aquí a hacer dogmas de fe hay una distancia enorme, pero lo menos opinable en temas de enseñanza social de la Iglesia son los principios que emanan indirectamente de aquellas oportunidades en las cuales los pontífices y los obispos, ejerciendo su misión de denuncia profética, rechazan sistemas sociales contradictorios con el depósito de la fe. ¿Ah? Entonces ahí surge una enseñanza social. O sea, en general, se podría decir que este tema considerado en sí mismo implicaría decir lo siguiente. El obispo de Roma y los obispos no tienen la función directamente positiva de ponerse a hablar de cuestiones sociales, eso corresponde a los laicos, mucho más después del Vaticano II. Pero, sin embargo, las circunstancias históricas presentan a veces necesidad de denuncias proféticas, ¿no? Desde luego, acá viene un tema delicadísimo, eh, esto implica, y es un tema a seguir trabajando siempre, eh, una formación muy importante de teólogos, obispos, de sacerdotes, para identificar con corrección la denuncia profética, ¿no? Eh, bien, ok. Como ven, el tema es delicado, ¿eh? Lo les dije, pero importantísimo. Eh, bien, ¿podemos seguir adelante? Bueno, parece que sí. Eh, ahora, una vez que Gisela dice, mucha gente ha reclamado al Papa pronunciarse sobre Venezuela. Bueno, en todas las épocas, por eso lo dije reciente, dado que por un lado es propio
de un pontífice ejercer la denuncia profética, ¿no? Entonces, muchas veces en las diversas circunstancias históricas, vienen, en los momentos presentes, vienen los reclamos correspondientes, ¿no? Y ahí yo creo que los católicos debemos estar acostumbrados a cierto cuidado, porque en cada circunstancia, en cada momento presente vienen los reclamos, diciendo, hey, denunciar, denunciar, o al revés, no, no, eso no es denunciar, te estás metiendo con algo opinable. Bueno, ven, la mayor parte de estas cuestiones se juzga retrospectivamente, ¿ya? Retrospectivamente. Así que, eh, pero no sé si esto los tranquiliza, lo que les voy a decir ahora, no será ni la primera ni la última vez que un pontífice comete un error por acción o por omisión en esta cuestión. Ustedes van a decir, ¿y cómo se soluciona esto? Con el análisis retrospectivo, ¿tá? En cuya situación ahora no estamos. Ahora sencillamente estamos en el debate. Sí, tiene que pronunciarse sobre esto, no, no tiene que pronunciarse. Sin embargo, les voy a decir una cuestión muy importante. Como este tema, esto no lo dije todavía, como este tema de lo opinable en la doctrina social de la Iglesia eh, ha derivado en que muchos documentos hablan de muchas cosas, también se ha producido la costumbre en la Iglesia de que los pontífices, a partir del Estado del Vaticano en 1931, tienen también funciones diplomáticas. Entonces, lo que los pontífices dicen o deben decir se ha multiplicado al infinito, ¿no? Entonces, y eso sí es algo que se puede solucionar. Con el tiempo, yo creo que los pontífices tienen que dejar de ser jefes de Estado, ¿no? Lo cual va a evitar muchos problemas diplomáticos, como qué tienen que decir o no decir frente a tal o cual, eh, tal o cual gobernante, a dónde tienen que ir o no tienen que ir, ese tipo de... Bien. Ahora, acá viene un punto fundamental. Una vez que tenemos distinguidos los principios generales de la doctrina social de la Iglesia, viene el tema de su aplicación específica. Y acá se da una cuestión que es igual que en la ética. Vuelvo a decir, si los principios fueran negativos, como no matarás, no robarás, etcétera, etcétera, bueno, ahí no se dan circunstancias. Pero cuando los principios son positivos, entonces, para la aplicación de los principios positivos universales a la circunstancia concreta, es necesaria la mediación de una serie de premisas que están en esa circunstancia. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, sé moderado en las comidas, bueno, ok, se entiende lo que se quiere decir. Ahora, ¿cómo y cuándo? A ver, eh, me invitan a una cena, eh, eh, ¿qué hago? ¿Cómo soy moderado con el plato principal que me sirve el dueño de casa? Le digo, no, dado que debo ser moderado en las comidas, entonces quédese con su plato, ¿no? Bueno, se dan cuenta, tal vez algunos se está riendo, ¿no? Bueno, o sea, la aplicación, ¿no?, de los principios generales a las circunstancias concretas exige una serie de mediaciones. El término técnico, ya que están haciendo un máster, sería mediaciones hermenéuticas. ¿Qué quiere decir? Justamente cuestiones que están en el medio de los principios generales y la conclusión, mediación. Y hermenéutica, porque hermenéutica es interpretación, es un tema básico en Sagradas Escrituras, doctrinas de la Iglesia, y esas cosas que están en el medio son las que nos permiten interpretar, en hermenéutica, interpretar la situación de tal manera que lleguemos a la conclusión. ¿Ya? Justamente es el famoso tema de la prudencia. Es un tema clásico en la ética cristiana, que los escolásticos toman de Aristóteles y muchos otros filósofos lo siguen manejando. La prudencia es la virtud por la cual con facilidad podemos aplicar lo universal a lo singular.
¿tá? No es nada sencillo. Y a veces es necesario hacer explícitos, tomar conciencia de cuáles son estas mediaciones hermenéuticas. En los temas de la doctrina social de la Iglesia, tomar conciencia de cuáles son estas mediaciones hermenéuticas es fundamental para no confundirlas con los principios generales, que es lo que habitualmente sucede. Lo vuelvo a decir porque esto es importantísimo. Tomar conciencia de cuáles son estas mediaciones hermenéuticas es esencial. ¿Por qué? Porque habitualmente a estas mediaciones hermenéuticas se las confunde con los principios universales, lo cual produce una big confusion, ¿ah? Una confusión muy grande, y se producen grandes confusiones en todos los fieles de la Iglesia, acusaciones mutuas de herejía, acusaciones mutuas de heterodoxia, quién es más fiel o menos fiel a la doctrina social de la Iglesia, todos esos debates que se han producido y se siguen produciendo. Yo diría que un enorme porcentaje tiene su origen en esta confusión. Así que prestemos mucha atención a esto. En primer lugar, eh, eh, en la mayor parte de los temas sociales, nos demos cuenta o no, y ahora somos un poquito más conscientes, interpretamos muchas veces esa situación social a partir de determinados conocimientos que tienen que ver con lo que hoy llamamos ciencias sociales, ¿tá? Que dependen a su vez de una determinada etapa de la evolución histórica, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XV no había una ciencia económica autónoma, independiente o sanamente autónoma, autonomía relativa, de la ética general. En muchas épocas históricas no había una ciencia política independiente de la filosofía política que fuera a su vez independiente de una filosofía moral. O sea, lo que quiero decir es que durante gran parte de la historia, eh, cristianos y no cristianos pensaron que en los temas sociales lo único que había era ética social, ética y nada más, como si no hubiera un ámbito de sana autonomía, de recta autonomía de lo que es moral, que es ética, pero susceptible de diversas soluciones. Bien, eh, ahora que estos ámbitos han evolucionado, ahora que tenemos conciencia de que existe una ciencia económica, una ciencia política, que tienen cierta autonomía relativa con respecto a la sola filosofía moral, eh, entonces, eh, entonces esas ciencias sociales en sí mismas muchas veces son, a ver, son importantes y, y, eh, y no quiero decir que en sí mismas sea una mera cuestión de opinión, sino que estas ciencias sociales entran en este juicio de mediación. Por ejemplo, yo que soy partidario de la Escuela Austríaca de Economía, yo podría decir nunca, nunca emitirías moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí la emisión de moneda está ligada siempre a un proceso inflacionario, lo cual en cierta medida es un fraude. Bueno, pero yo, eh, comillas, conozco eso desde la Escuela Austríaca de Economía. Ahora, la Escuela Austríaca de Economía no es, comillas, de fe, no forma parte del dogma y tampoco es contradictoria con el dogma, como dicen muchos, ¿no? Bien. Un keynesiano, en cambio, un católico que sea partidario de Keynes, no puede decir nunca emitirás moneda, porque para él hay ciertas circunstancias en las cuales la emisión de moneda no es inflacionaria. Usted me va a decir, ¿y quién tiene razón? Bueno, laicos, discutamos. ¿Quién tiene razón? Es un tema, es un debate que corresponde a los laicos. O sea, fíjense el ejemplo que estoy dando, ¿no? Corresponde, en cambio, a los pontífices, a los obispos, ponerse a decir si en los temas monetarios tienen razón los austríacos o los keynesianos. No son discusiones del siglo XII, del siglo XIII, pero son discusiones que ahora tenemos sanos elementos de juicio para discernir en qué sentido. Primer punto le corresponde a los laicos, no a la jerarquía. ¿Ven? Y eso soluciona todo. Porque entonces,
Eso no quiere decir, ven, que la ciencia económica sea cualquier cosa, pero eso quiere decir que hay corrientes diversas en economía. Esas corrientes diversas las tienen que discernir los laicos. Por supuesto, esto genera, ven, un ámbito de opinabilidad muy importante, porque entonces un católico que happens to be austríaco, un católico que a la vez sea partidario de la Escuela Austríaca de Economía, dirá, no hay que emitir. Un católico que a la vez sea partidario de Keynes, dirá, a veces hay que emitir. Pero lo que ahora tenemos conciencia es que no forma parte del depósito de la fe, ni tampoco de los principios más generales de derecho natural primario o secundario, estos temas de moneda o política monetaria. Dependen de otros principios eh, no esencialmente ligados a estos temas. No sé si el ejemplo que acabo de dar eh, ha sido claro para todos. Entonces, eh, fíjense que de esto se desprende que, a su vez, la evaluación de una determinada circunstancia histórica tiene que ver muchas veces con el primer punto. A ver, ¿cómo interpretamos la crisis del 30 en los Estados Unidos? Y bueno, depende, a su vez, de que seamos austríacos, keynesianos o monetaristas. Y esto también es un ámbito opinable. O sea, fíjense, los juicios históricos muchas veces tienen que ver con el estado de evolución de determinada ciencia social, ciencia económica, ciencia política. ¿eh? Cuidado, porque esto es más delicado de lo que se parece. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tentados a decir, y esto también sucede en los ámbitos especiales, de que nosotros podemos juzgar los hechos directamente. Bueno, a ver cuáles son los hechos. Tal. Ok. Eso está muy mal. Pero cuidado con cuáles son los hechos. Porque, eh, porque por ejemplo, bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos en 1929? Bueno, hubo una crisis económica. Sí, la pregunta es ¿por qué? O sea, no se pueden juzgar los hechos independientemente de la pregunta ¿por qué? ¿No? Entonces, esto en doctrina social de justicia es muy común. ¿Hay pobreza en América Latina? Sí. ¿Ven? ¿No? Del dedo levantado. El pérfido capitalismo. Paren un momento. Sí, hay pobreza, pero de ahí a suponer inmediatamente que los hechos que dicen que eso es causa del capitalismo, hay un gran trecho. ¿De dónde saca alguien que los hechos le dicen que eso es causa del capitalismo? No, necesita ahí la mediación hermenéutica opinable, una concepción del mundo según la cual el capitalismo causa pobreza. Pero esa concepción del mundo puede ser perfectamente objetada. ¿Qué tal si es al revés? ¿Qué tal si es la falta de inversiones y de bienes de capital y de estabilidad monetaria y política la que produce la pobreza? Y alguien me va a decir, entonces, ¿cuál de las dos posiciones es la de la iglesia? Ninguna, ninguna. ¿Ven? Lo que corresponde es que los obispos y los sacerdotes dejen el tema a los laicos. ¿ah? Eh, Exactamente, Gisela lo dijo bien, en los temas opinables los laicos participan atendiendo las circunstancias históricas, estudiando sus circunstancias y dando su opinión. Está perfecto. Muchas veces el magisterio, o sea, muchas veces a los pontífices y a los obispos, no les queda sino decir obviedades, y me parece muy bien, y luego los laicos tienen que ponerse a trabajar, ¿no? O sea, si los laicos estuvieran, que no es el caso actualmente, despreocupados de la pobreza, ahí el obispo podría decir, hey, esta circunstancia no es compatible con el espíritu cristiano, ocúpense, ¿ven? O sea, un obispo puede decir, esta circunstancia que llamamos pobreza no es compatible con el espíritu cristiano, hasta ahí su visión. Ahora supongamos que él dice, y por lo tanto yo, el obispo de tal ciudad, voy a hacer el plan económico para salir de... No, ahí cruzó la raya, ¿ven? Lo que tiene que hacer es decir, por lo tanto, ustedes laicos, por favor, ocúpense del tema. ¿no? Bien, entonces, cuidado con esto porque no hay hechos así sencillamente que nos dicen cómo son las cosas, sino que los hechos dependen de cuáles son las ciencias sociales que interpretan esas realidades sociales.
Eh, eh, por lo tanto, el tercer punto importantísimo es que el tema de la prudencia, de la cual hablaba yo antes, pasa uno y dos. ¿Ven? O sea, una vez que alguien eh, está de acuerdo con determinadas ciencias sociales y esas ciencias sociales implican la interpretación de una determinada situación histórica, entonces la aplicación de los principios universales a la situación histórica concreta va a depender de esas dos cuestiones que son opinables y por lo tanto el juicio particular, la conclusión particular, será opinable también. Y entonces es preferible que todo eso tenga que ver con los laicos. Entonces, a ver, en el aquí y en el ahora, ¿cómo se está aplicando o cumpliendo la función social de la propiedad? ¿Hasta qué punto se cumple con la subsidiariedad del Estado? Va a depender de la evaluación que hagan los laicos. ¿Está? Este, inundando sanamente la vida social con su presencia, porque ese es su lugar específico. Eh, por lo tanto, fíjense, acá me traje un ejemplito, ¿no? Un ejemplo que por suerte no toca temas económicos, por eso creo que va a ser más claro. Eh, supongamos que yo dijera que es necesario afianzar las instituciones eh, democráticas en América Latina. Bueno, muchos van a estar de acuerdo. ¿Qué tiene eso de contrario con la doctrina social de la Iglesia? Nada, pues no, ningún problema. Pero, atención, yo no puedo decir que el juicio es necesario afianzar las instituciones democráticas en América Latina, no puedo decir que es de fe, que es dogmático, que deriva directamente de las Sagradas Escrituras. El católico que no piense como yo será condenado y las llamas del infierno le quemarán los pies. Estoy exagerando, pero eso es lo que sucede habitualmente. Los laicos y los sacerdotes y los obispos condenándose misericordiamente, cruelmente, los unos a los otros por cuestiones en sí mismas opinables, por más sensatas que suenan. ¿Por qué? Porque este juicio, miren que algunos piensan lo contrario, ¿no? De que es necesaria la... Ya estoy, Julio, con tu pregunta. Este juicio requiere la mediación de otros. Por ejemplo, se supone que debemos estar formados en los actuales conocimientos sobre qué es la democracia constitucional. Eso no deriva directamente de las Sagradas Escrituras. Y a su vez, necesitamos diagnosticar que en América Latina faltan instituciones, lo cual implica un juicio de la realidad concreta mediando el juicio anterior. Bien, entonces, eh, eh, ven, una cosa más la otra, nuestros conocimientos inabstractos de la democracia constitucional, más el juicio concreto de que en América Latina falta democracia constitucional, implicarían la afirmación de que es necesario avanzar esas instituciones. Por más sensato que fuere, y es sensato, yo te digo, sin embargo, ¿por qué no forma parte de los principios universales y permanentes de la doctrina social de la Iglesia? Porque todos los temas técnicos de democracia constitucional no se derivan directamente de esos principios. Julio dice, la riqueza de los expertos, los científicos, los investigadores de los diferentes campos del conocimiento enriquecen enormemente las visiones en las diversas circunstancias históricas. Por supuesto que sí, pero vas a ver, Julio, que hay, así como hay riqueza de expertos, hay riqueza de posiciones y diversidad de posiciones sobre estos temas. Entonces, conociendo que estos temas son mediaciones hermenéuticas, los católicos podrían tranquilamente debatir entre sí, discutir entre sí, sabiendo que están hablando de temas opinables, sin estar así condenándose los unos a los otros, y además sin exigir que sean los pontífices o los obispos los que se pronuncien sobre esta cuestión. Eh, fíjense el segundo punto, ¿no? ¿Ven? La hermenéutica implícita cada vez que hablamos de temas sociales. ¿Ah?
Y la ingenuidad de suponer que yo puedo decir los hechos me dan la razón. Porque cada vez que digo los hechos me dan la razón, en realidad me estoy refiriendo a el análisis de una realidad específica con la mediación hermenéutica de mis conocimientos en ciencias sociales, etcétera, ¿no? Eh, y esto eh, y esto está perfectamente bien, perdón, está mal la ingenuidad hermenéutica. Está bien que haya mediaciones hermenéuticas. Ahora, fíjense cuál grande puede ser el desastre cuando en vez de una ciencia social opinable, lo que está mediando entre, entre los juicios generales y la conclusión son ideologías, ¿no? Que de por sí son sistemas cerrados, cerrados al diálogo, que, que implicarían el conocimiento absoluto de lo social, etcétera, etcétera. O sea, cuando el católico darse cuenta que se infectó de una ideología, esa infección se deriva, contagia todos sus juicios particulares en temas sociales. ¿Cómo saber si estoy infectado por una ideología? Hay síntomas. Un síntoma es estar muy cerrado al diálogo. Otro síntoma es suponer que lo conozco todo, ¿no? Les aseguro que ambas características son síntomas, ¿no? De que cuidado, alguna ideología me está atacando, ¿no? Bien. O sea, estar totalmente cerrado al diálogo, suponer que lo conozco todo, considerar que el otro por no pensar lo que yo pienso es malo, ¿tá? O sea, son síntomas de que estoy como capturado por ideología. Bien. Cuando esto sucede, desde luego, ahí los católicos eh, tienen graves problemas porque entonces se produce lo peor de lo peor, la confusión del catolicismo con una ideología política. Cosa que puede suceder por derecha o por izquierda. ¿Tá? Eh, que el catolicismo sea igual a, al, a la socialización de los factores de producción, es una grave confusión. Que el catolicismo sea igual al corporativismo kantista es otra grave confusión, y así sucesivamente. Bien, entonces, si no hay mayores observaciones. Ah, Gisela dice, ¿corresponde al magisterio denunciar las ideologías? Sí, corresponde. Para eso necesitamos muy buenos pontífices, ¿tá? Pero para tu consuelo, Gisela, de alguna manera, eh, con el marxismo lo hizo León XIII, con el laicismo decimonónico lo hicieron Gregorio XVI y Pío IX, con el socialismo lo hizo exactamente lo hizo San Pío X, Pío XI. Pío XI también al final de su pontificado denunció al nazismo y al fascismo. Pío XII denunció con claridad meridiana al totalitarismo nazifascista y comunista. Así que en ese sentido las ideologías han sido claramente denunciadas. Eh, eh, no siempre ha sido así, ¿ok? No siempre se ha hecho con el rigor necesario, eh, pero bien, este, a ver, la infalibilidad que tiene un pontífice en materia de fe no quiere decir que sea infalible en materia social, ni siquiera en lo que le corresponde propiamente. ¿Tá? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es doloroso por un lado, pero afortunadamente, porque eso implica que retrospectivamente la fe no queda comprometida en los errores sociales que por acción u omisión un pontífice puede haber realizado. Y que les digo esto, aunque esto a veces no nos guste porque vivimos en un momento presente,
son temas que se ven bien en el análisis retrospectivo. Bien. Ok. Entonces, bien, sobre si el magisterio afirma todo esto que estoy diciendo, bueno, en la lectura que les propuse van a ver que cito una serie de textos de estos documentos donde la distinción entre la materia doctrinal y la materia técnica, la distinción entre los principios generales y las circunstancias particulares está afirmada. Por ejemplo, cada uno de estos documentos tiene su circunstancia, pero eh, León XIII, por ejemplo, fue muy claro cuando dijo todas las formas de gobierno tradicionales, monarquía, aristocracia, república, para el católico son opinables, o sea que quiere decir que un católico podía estar de acuerdo en abstracto con una u otra y era una cuestión opinable. Lo que León XIII sí recomendaba es que el católico no se levantara en armas de manera revolucionaria contra las tradiciones de un determinado pueblo. Entonces, una cosa es rebelarse con resistencia pasiva contra una tiranía y otra cosa es pretender transformar por la fuerza las tradiciones sanamente aristocráticas o monárquicas o democráticas que puede haber. Pero miren que cuando León XIII decía estas cosas, tomaba la terminología escolástica clásica que se utilizó hasta fines del siglo XIX, o sea, la distinción entre formas de gobierno de Aristóteles, utilizada luego por Santo Tomás, o sea, la distinción entre monarquía, aristocracia y república. Eh, Les digo esto porque eso luego ya no correspondió a las circunstancias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde el tema de las formas de gobierno quedó antiguo y más bien se distinguió entre dos formas de Estado. Una forma de Estado que algunos llamaron democrática y una forma de Estado totalitaria, ¿no? Eso fue la típica circunstancia del posterior a la Segunda Guerra. Claro, eso implicaba que históricamente ven cómo tenemos que conocer las circunstancias históricas. Eh, Después de 1945, del otro lado del muro estaba el Estado totalitario soviético y de un lado de Europa estaban las diversas formas de gobierno democráticas que podían ser las monarquías, una monarquía constitucional o la democracia al estilo norteamericano, ¿no? Se podrán imaginar que hubo mucho debate y muchas acusaciones eh, de herejía mutua con el tema del franquismo, ¿no? Que quedó ahí en una especie de limbo, generando todo tipo de enfrentamientos. Pero una cosa también importante de León XIII en estos documentos fue que él distinguió entre el régimen constituido, coherentemente con lo que les acabo de decir, y la legislación. Entonces, por ejemplo, cuando escribía cartas a los franceses o a los mexicanos que tenían un Estado fuertemente laicista, él les decía, está bien que ustedes se pongan a la legislación laicista, pero eso no implica que al mismo tiempo ustedes puedan denunciar como contrario a la fe a las repúblicas democráticas. No, una república democrática no es contraria a la fe, decía León XIII, lo que es contrario a la fe es una legislación laicista, que puede darse con una república democrática, pero podría darse también con una monarquía, cosa que posteriormente, con otra terminología y en otra circunstancia, se vio con Mussolini. Al principio no parecía presentar problemas, pero luego, en la última parte de su gobierno, eh, fue justamente una tiranía, o sea, una deformación de la monarquía, o sea, una dictadura no democrática, ¿no? Y mereció la denuncia profética del mismo Pío XI que al principio se había mostrado bastante condescendiente, ¿no? Con el gobierno de Mussolini, cosa por la cual retrospectivamente se lo podría criticar, pero también hay que comprender las circunstancias de este momento. El, el texto más claro que tenemos sobre este punto es el de Pío. Eh, Perdón, no, no. Y el texto de Pío XII de 1940 también eh, eh, es una clara advertencia de que no corresponde al católico exigir a la Iglesia la afirmación universal de cuál es el mejor régimen político en todos lugares.
Pero el texto más claro que tenemos al respecto es el de 1965 en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Esto está muy bien escrito, muy bien redactado, y ojalá se cumpliera más seguido, ¿no? Fíjense, lo vamos a leer todos despacito para ver la riqueza de este texto. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará a ciertos casos a una determinada solución. ¿A quiénes se refiere? A los laicos. ¿Ah? Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, fíjense la palabra fiel, está diciendo laicos, pero un fiel también puede ser sacerdote u obispo. Otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo modo en manera distinta. Eso está muy bien porque el Vaticano II está diciendo hoy de manera clara que en temas sociales las personas buenas, sinceras, pueden juzgar de manera diferente. Oh, gran novedad, cuando a veces nos acusamos mutuamente de ser malas personas porque sencillamente opinamos diferente, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que la opinión sea la diferencia entre Stalin y Adenauer. No me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Stalin fue un asesino y Adenauer fue un gobernante democrático. No es cuestión de decir yo opino que Stalin. No. Nos estamos refiriendo a opiniones dentro de una diversidad de cuestiones que en principio no presenten contradicción con los 10 mandamientos, ¿no? ¿Okay? Ningún cristiano puede decir, ni católico, ni protestante, yo opino que Stalin está bien, ¿no? Bueno, hago esta aclaración por si me dicen que estás exagerando con este tema de los opiniones. Siempre dentro de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, podrá suceder que algunos juzguen sinceramente una cosa y otros otra. Vuelvo a decir, ¿con qué tiene que ver esto? Con las mediaciones hermenéuticas a las cuales nos hemos referido. ¿No? Gran parte de católicos que están formados en el keynesianismo juzgan con toda sinceridad que el Estado debe intervenir en temas monetarios y bueno, el debate tiene que ser sobre el keynesianismo, no le voy a decir que es un mal católico. ¿No? Bien, bien. En estos casos, de soluciones divergentes, aún al margen de intención de ambas partes, ¿no? Lo obvio, aún en los casos en que las personas, sin pretenderlo, opinen diferente, fíjense esto, muchos tienden fácilmente, ahí cometí un error, no tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Esta es la típica tentación, ven, en la cual caemos cuando no tenemos en cuenta las mediaciones hermenéuticas referidas. ¿Ya? O sea, a, sencillamente nos parece que lo que decimos, cuando no somos intelectualmente conscientes de las dificultosas mediaciones hermenéuticas, nos parece que lo que decimos es obvio, y entonces, como es obvio, suponemos que es la aplicación directa del mensaje evangélico, ¿no? Entonces, aquí sucede cuando alguien dice, bueno, yo de acuerdo con la parábola del buen samaritano voy a expropiar todos los medios de producción, o voy a hacer reforma agraria, o al revés. Bueno, de la parábola del buen samaritano no se desprende ni una cosa ni la otra, ¿sabes? O sea, además hay que tener mucho cuidado con pretender encontrar en las Sagradas Escrituras eh, aplicaciones sociales directas, ¿no? Porque hay parábolas donde Jesucristo maneja ejemplos sociales que son simbólicos. Atención con esto, o sea, son símbolos de un tema de fe. Por ejemplo, la famosa parábola de los viñadores, cuando el dueño de la vida le paga lo mismo, de la viña, perdón, le paga lo mismo al que llega a la mañana, a la tarde y a la noche, o a la mañana, al mediodía y a la tarde,
muchos la han interpretado como una especie de defensa directa del sistema de libre contratación, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Y lo digo yo que soy partidario de la economía de mercado. No, no es así. No, esa parábola de lo que nos está hablando es de la infinita misericordia de Dios, que supera los criterios humanos de justicia. Pero no está sacralizando un sistema de libre contrato en el mercado laboral. Y ustedes van a decir, pero que vos no estás de acuerdo con el libre contrato en el mercado laboral. Sí, pero no utilizo la parábola de los viñadores como el fundamento de mi posición. ¿Ven la diferencia? Entonces, cuidado con las interpretaciones de la Biblia, donde pretendemos encontrar directamente las soluciones sociales correspondientes. Porque en muchas de esas parábolas lo que hay son símbolos de la gracia, ¿tá? Pero no una solución social directa, ¿no? Y menos aún que supere la circunstancia histórica en la cual la parábola está eh, afirmada. ¿Okay? Bueno, sigue este texto, ¿no? Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva eh, eh, a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Cuidado con este párrafo, ¿no? En tales casos a nadie le está permitido reclamar la exclusividad de la autoridad de la Iglesia. Esto es muy importante, o sea, cuando yo afirmo algo con las mediaciones hermenéuticas que acabo de decir, por un lado, no debo decir que lo mío es la opinión de la Iglesia, como diciendo, y el que no es heterodoxo, pero tampoco lo debe hacer un sacerdote, o un obispo, o un pontífice, como diciendo, esto que yo opino, que no me doy cuenta que es opinable, lo digo como si fuera un principio fundamental y universal y necesario de la doctrina oficial de la Iglesia. Eh, y por supuesto termina esto con una típica recomendación pastoral: procuren siempre hacerse luz suavemente, con un diálogo sincero, guardando la mutualidad, la solicitud primordial por el bien común. ¿Tá? Eh, Esto, claro, se puede hacer, atención con esto, siempre que tengamos conciencia, por un lado, de que estamos influidos por temas opinables, cosa que siempre implica que los debates entonces sean más calmos, más tranquilos, más respetuosos, eh, siempre que no estemos infectados de ideologías autoritarias y totalitarias, desde las cuales es imposible un diálogo sincero, es imposible la mutua caridad, ¿ok? Las ideologías borran, hacen imposible todo. ¿Tá? Bueno, ¿qué van opinando hasta ahora? Los noto muy silenciosos. Ok, muy bien. Se ve que hoy quieren que trabaje yo solo. Bueno, ok, así será. Muy bien. Sigo trabajando yo solo, entonces. A ver. ¿Quién? Eh, Antonio me dice, creo que está muy claro el planteo. Pero no me vas a negar, Antonio, que será claro, pero es difícil de implementar. Habitualmente se hace todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Ven? Justamente llegamos a ese punto, ¿no? Esto no siempre es tan claro. ¿Eh? Claro, ahí está. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales esto no está tan claro? Bueno, primero, desde el punto de vista eclesial, el tema del clericalismo. Clericalismo que se puede tomar como sinónimo de integrismo. O sea, la pretensión que las Sagradas Escrituras eh, eh, se desprende directamente solo un sistema social, ¿no? Como si el cristianismo fuera un sistema religioso cultural monolítico y uniforme, ¿no? Cosa que sucede a veces con ciertas interpretaciones del Islam. No necesariamente, ¿no? Eh, pero, ¿ven? O sea, ahora, en el cristianismo esto ha sucedido durante mucho tiempo. O sea, ahora nosotros consideramos los que estamos como libres de considerar que nuestro sistema es un sistema cultural integral,
pero sin embargo esta tentación de clericalismo ha afectado durante siglos. ¿Ya? Eh, durante mucho tiempo muchos católicos estaban convencidos de que el Sacro Imperio Romano Germánico era el sistema social católico, y punto, y que cualquier transformación era herética. Miren que este clericalismo se mezcló con las sanas denuncias del racionalismo y del laicismo de los estados napoleónicos. O sea, estaba muy bien denunciar proféticamente el racionalismo y el laicismo de los estados napoleónicos, ¿okay? Pero al mismo tiempo eso se hacía, y acá se mezclaba, en nombre de una supuesta creencia de que el Sacro Imperio era un sistema católico que no podía quebrarse. Bueno, este clericalismo ha inundado muchas veces a los católicos, pero no de manera tan lejana, ¿no? De alguna manera, cuando se ignoran las mediaciones hermenéuticas de las que hemos hablado, en todo tiempo, en tiempo de León XIII, en tiempo de Juan Pablo II, en tiempos de Pío XII o en tiempos de Francisco, en todos tiempos el clericalismo es una tentación, de un lado y del otro, del lado de la jerarquía y del lado de los laicos. Ya no que las Sagradas Escrituras es un sistema uniforme, es un sistema que implica un solo sistema social posible, sino suponer que la doctrina social de la Iglesia como tal es ya un sistema social específico, una especie de partido político con programas terminados. ¿Tá? Bueno, ese clericalismo es muy común y afecta tanto a jerarquía como a laicos y produce muchas confusiones, porque entonces es como si a veces los obispos dirán, bueno, miren laicos, este es el programa político que tienen que aplicar. Pero claro, como ya no lo sé todo, necesito algún contador que me haga las cuentas, algún abogado que me ayude con este detallismo acá de derecho constitucional. Pero ya muchos obispos creen que ya está, que ellos en lo social lo saben todo, terminado, en los textos pontificios está todo y, punto, y ya está, ¿no? Pero del lado de los laicos sucede también lo mismo, cuando los laicos demandan a los obispos y a sus sacerdotes que ellos les digan lo que tienen que hacer. El famoso tema de padrecito, ¿a quién voto? ¿No? Ahora, esto fue producido, es producto histórico de una circunstancia cultural en la cual, por ejemplo, en América Latina, a veces el obispado era prácticamente el único lugar de civilización que existía. Y entonces el obispo era, y su diócesis, subsidiariamente, no se tenían que ocupar de cosas, y luego, sin embargo, fueron ámbito eh, exclusivo de lo que hoy ya llamaríamos el Estado moderno. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay un clericalismo que deriva, ¿no?, de una función subsidiaria de la Iglesia, pero cuidado, con la evolución histórica, con la evolución de las instituciones, debemos advertir que, que, que si antes, eh, de manera subsidiaria, el obispo se ocupaba de las cuestiones de las cuales se tenían que ocupar los laicos, ahora en cambio, en la evolución de las instituciones del Estado moderno, con la clara división, no separación, sino división del trabajo que el Vaticano II estableció entre jerarquía y laicos, eso ya no debería seguir pasando, ¿no? Entonces, si el laico va y le dice al obispo, Monseñor, por favor, me dice lo que le tengo, lo que tengo que reclamar en temas educativos, la respuesta del obispo debería ser, eso le corresponde a usted. Bueno, pero, bueno, yo como obispo puedo decidir que se respete la subsidiariedad del Estado en ese caso. El laico contesta, sí, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Eso también es de usted. ¿Ah? ¿Ok? O en todo caso llamar a una comisión de laicos que puede hacer un documento, pero firmado en nombre propio, ¿no? O sea, mucho cuidado con estas cuestiones. Eh, Después también uno de los motivos por los cuales esto tampoco es muy claro es que muchas veces el ámbito propio de la ciencia económica se desconoce. Y creo que ya en este máster ustedes se están dando cuenta de que
El ámbito propio de la acción económica son esas consecuencias no intentadas de las acciones económicas. Ya hemos dicho muchas veces que con toda buena voluntad hay muchos laicos, sacerdotes, obispos y religiosos que como ellos se focalizan en la intención de la acción, objeto, fin y circunstancias, entonces ignoran el tema de las consecuencias no intentadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención de colocar un precio máximo? Y la intención es buena, que las personas de menores recursos accedan a esa mercancía. La consecuencia no intentada, ¿no? Es que son precisamente esas personas de menores recursos las que más se van a quedar sin esa mercancía, porque inevitablemente en el mercado negro esa mercadería tendrá un precio mayor, habrá faltante, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el tema de las consecuencias no intentadas es el ámbito propio de la ciencia económica. Muchas veces todo esto es olímpicamente ignorado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias no intentadas de emitir moneda, de fijar la tasa de interés, de producir emisión monetaria en el mercado de capitales, de intervenir en el mercado de cambios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ignorar el ámbito propio de la ciencia económica genera la ilusión que finalmente todo depende de la voluntad del gobernante. Entonces, acá se produce una especie de mezcla cultural muy engañosa. Por un lado, todo dependería de la bondad del gobernante, y entonces, si el gobernante es católico, entonces va a ser bueno, si el gobernante no es católico, va a ser malo, o los obispos le piden al gobernante que haga tal cosa como si él la pudiera hacer, como dependiendo de su sola intención. Este, ustedes dirán, no, estás exagerando. De ninguna manera. Eh, 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 muchos, muchos argentinos en este momento están diciendo, el gobierno me bajó la jubilación. Como si el gobierno pudiera aumentar la jubilación al mismo tiempo que emite moneda. Y no, si emitís moneda va a haber inflación, y si hay inflación la jubilación va a ser más baja. Y muchos presuponen y dicen, bueno, pero entonces el próximo gobierno va a ser bueno, y como va a ser bueno, va a aumentar la jubilación, como si un gobierno pudiera aumentar el salario nominal. No, no puede aumentar el salario nominal. Y ustedes dicen, ¿cómo que no puede? Y no, porque la capacidad de compra de las unidades monetarias depende de la utilidad marginal de la moneda. Bueno, supongamos que alguien dijera, ¿no? Supongamos que un obispo me escuche y dice, bueno, estos son temas técnicos. Bien, entonces déjeselo a los laicos. ¿Eh? ¿Ya? O al revés, supongamos que un laico dijera, le voy a proponer al obispo que diga tal cosa. No, error, decilo vos. Sí, ¿me explico? ¿Ya? Bien. Eh, y por supuesto, el tercer punto, a la luz de todo lo visto, creo que se entiende, ¿no? Los temas políticos están rodeados de circunstancias concretas, y esas circunstancias concretas los cubren de opinabilidad. Ahora ustedes van a decir, cuidado, ¿qué temas políticos? ¿No? Bueno, sobre todo, vamos a hacer esta distinción, aquellos que estén más alejados de la denuncia profética. ¿Está? ¿Por qué? Porque algunos van a decir, pero entonces no había que denunciar a los soviéticos, o a los nazis, ¿ah? o, a los, o en este momento, o a los castristas, o a Maduro. Claro que hay que denunciarlos proféticamente. ¿Sí? Ahora, pero otra cosa son las circunstancias, temas políticos positivos. Entonces, supongamos que en Venezuela cayera la dictadura y se instaurara un gobierno libre. Bueno, entonces, ¿cómo tiene que organizarse eso? Ahí yo diría que es el lugar donde más hay que callar, porque ahí son los laicos los que tienen que decidirlo. Y si no lo deciden, quiere decir que hay una inmadurez política, como sucedía en otros siglos. Eh, ¿ah? Entonces, eh, tal vez en una sociedad muy acostumbrada a que los obispos digan de todo, eh, desde la Santísima Trinidad hasta la marca del cepillo de dientes de la noche, bueno,
sería bueno que en una determinada circunstancia histórica los obispos se abstuvieran de hablar, ¿no? Dando el mensaje de ustedes lo tienen que decir, ustedes laicos lo tienen que decir, lo tienen que hacer. ¿Tá? Eso es un tema delicado, pero entonces si ustedes me preguntan cuáles son los temas políticos eh, los cuales eh, menos se tiene que exigir a la doctrina social de la Iglesia, la definición específica, a aquellos que estén más alejados de la denuncia profética. ¿Okay? Bien. ¿Comentarios sobre esta cuestión? Muy bien. Bueno, fascinante. Hoy los tengo mudos. Ok. Entonces, eh, ¿cuáles son las consecuencias de que todo esto no se cumpla? Son consecuencias que estamos viviendo hoy. Pero cuidado, cuando digo hoy no me refiero al actual pontífice, no, cuando digo hoy me refiero a una circunstancia que en cierto sentido afecta a todo el siglo XX, ¿no? Primero, la inflación. Pueden decir, sí, ya sabemos, no, me refiero a la inflación magisterial. Quiere decir, lamentablemente, que los pontífices en el siglo XX han producido documentos muy largos que tratan muchos temas, ¿ok? A eso llamo inflación magisterial. Es decir, que prácticamente la mayor parte de las encíclicas del siglo XX, del compendio de doctrina social de la Iglesia, pretenden tocar todos los temas, absolutamente todos. Ustedes van a decir, desde los grandes principios, cuidado, no solamente desde los grandes principios, se meten en circunstancias específicas, en temas muy concretos de ciencias sociales, y eso genera que inevitablemente una deflación del valor del documento. ¿Por qué? Porque como todo eso está ligado inexorablemente al estado de determinadas ciencias sociales en cierto momento y a las circunstancias históricas, cuando eso se convierte en pasado, el documento queda en desuetudo, como dirían los buenos abogados, queda en desuso, ¿no? Y, y entonces aquello que era tan importante en un determinado momento deja de serlo. Eh, eh, Muchos creyentes o no creyentes se preguntan cuál es el valor de un documento magisterial que depende de cosas tan frágiles, ¿no? Y entonces la tentación puede ser, el segundo punto es, a veces la reacción es, bueno, el buen católico repite todo lo que está en el documento, todo, ¿no? Todo, sin distinguir niveles. Si ustedes toman, por ejemplo, la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII, que Dios lo tenga en la gloria, un santo total, eh, van a ver que la última parte de la encíclica es muy específica, ¿no? Te habla de política monetaria, de política impositiva, de política agropecuaria. Y yo he visto a católicos así repetir como loros eh, los subsidios que Juan XXIII proponía a la agricultura italiana, ¿no? Pero sin siquiera ponerse a pensar si eso no es tan igual a la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, no se pueden poner las dos cosas en el mismo nivel. No se puede condenar a alguien, ¿no?, de herejía porque opine que no hay que aplicar subsidios, o que sí. Porque supongamos que ustedes me dijeran, bueno, sí o no, a ver, ¿aplicamos subsidios o no los aplicamos? Y ya saben cuál es su respuesta. Laico, decidilo, jugate vos. ¿Eh? Y pontífice, no digas nada, sencillamente ni una cosa ni la otra, deja el tema abierto, ¿no? Y ustedes van a decir, pero si el tema queda abierto, ¿quién lo soluciona? Los laicos. Eso está dicho desde el principio. ¿Tá? Por eso, la inflación magisterial tiene como consecuencia o que se repite todo y se incurre en el ridículo, o se niega todo, ¿no? Porque entonces algunos, y les aseguro que algunos, sobre todo los más preparados, se ríen de esto o pierden la fe en el magisterio y entonces todo es un caos, todo da lo mismo. ¿Ven como el Papa acá se equivocó? ¿Por qué no se puede equivocar en otra cosa? ¿Ven? Pero si un Papa comete un error grueso en temas económicos y políticos, ¿por qué no en otro? Claro, hay que tener mucha fe
o mucha formación para distinguir cuando un papa está hablando, por ejemplo, del tema del aborto. Ah, ahí claro que no se puede equivocar, pero si habla de ciencia económica, sí. Bueno, pero hay que tener mucha fe para hacer eso. O sea, la inflación magisterial produce muchas veces que el magisterio quede en ridículo, y al quedar en ridículo se produce en cierta medida cierto escándalo. Eh, 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 entonces, cuando, perdonen, pero tengo que dar un ejemplo concreto. Cuando Pío XI en 1931, en la 40º año, habló del orden corporativo profesional, muchos lo interpretaron como una sana defensa de las sociedades intermedias. Está muy bien. Pero otros lo interpretaron como una defensa total y completa del corporativismo de Mussolini. Pío XI no hizo ninguna aclaración. Como no hizo ninguna aclaración, la verdad la encíclica comenzó a ser para la mayor parte de los franquistas su defensa total y completa. Y aunque les resulta extraño, el que tuvo que salir a hacer la aclaración después fue Pío XII. Por supuesto, sin criticar en nada a Pío XI, ¿no? Diciendo, ¿cómo algunos pudieron imaginar que mi santo predecesor pudo decir tal? Y bueno, pero finalmente lo que estaba escrito era orden corporativo profesional. No sé si me explico. O sea, finalmente con el cargo tienen las responsabilidades, ¿no? Entonces, y son errores que no se pueden volver a repetir, ¿no? Entonces, eh, a eso me estoy refiriendo. Y un tercer punto, que puede ser tanto causa como consecuencia, son ciertas teologías que dogmatizan lo social y relativizan lo doctrinal. Cuidado con esto, hay tendencias teológicas que en lo social se comportan dogmáticamente. Eh, la teología de la liberación marxista, ¿no? Porque de alguna manera hay teologías de la liberación que no son marxistas, ok, digamos el término, marxista. La de Gustavo Gutiérrez, 1968. Bien. En lo social, dogma, tal y completo. El dogma es la socialización. El que dice lo contrario no es católico, ¿no? Ahora, en materia de fe, bueno, si Dios es uno y trino, o Dios es uno y cuatro, bueno, no vamos a perturbar a los santos pueblos latinoamericanos con esas distinciones escolásticas. Puede ser uno y trino, y si a alguno le parece que es cuarto, es bueno, no pasa nada, ¿no? Bueno, ¿ok? No se crean que no es así. ¿Ya? Entonces, esta relativización de lo doctrinal, ya estoy, Gisela, con tu pregunta, suponer que la elaboración de los dogmas más fundamentales son relativos a una escolástica que tiene que ser dejada de lado, ¿no? Al mismo tiempo que se afirma con toda firmeza y condena al que piensa lo contrario una teología de la liberación marxista que propone socialización, reforma agraria y revolución. Eso es escandaloso y eso prácticamente es la muerte de la fe, ¿no? Y por supuesto eh, eh, es causa y consecuencia de todo este problema, ¿no? Gisela dice, ¿te referís que dices que en materia magisterial solo pronunciar lo necesario? Exactamente. Esa es la tendencia a la cual me estoy refiriendo y que me parece que es la correcta. Solo afirmar los grandes principios, dejar las aplicaciones para los laicos y, en todo caso, cuando hay que hacer la denuncia profética, hacerla. ¿Tá? Pero cuidado, una vez que se hace la denuncia profética, cuando viene el tema de que lo denunciado, comillas, ya no está, cayó, la organización, ya estoy Antonio, corresponde a los laicos, o sea, eh, eh, y a veces no ha sido así. Este último punto se produce cuando se pierde el sentido de lo trascendente y se considera la fe solamente como una manera de vivir en el plano terreno. Muy buena observación, Antonio, porque sí, efectivamente a veces hay, hay teologías de la liberación de origen marxista que han perdido el sentido de lo trascendente porque han eliminado la diferenciación, porque les parecía demasiado racionalista, entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Y lamentablemente eso o ha producido
un integrismo total donde lo natural es absorbido por lo sobrenatural, o al revés, o ha producido que las esperanzas estén dadas en la salvación política, ¿no? En el reino de Dios en la tierra. Por eso es muy importante sobre este tema meditar el final de la, el final de la encíclica Spes Salvi de, de Benedicto XVI, cuando él advertía que lo peor de las ideologías consistía en que eliminaban el sentido trascendente de la esperanza. O sea, fíjense que ustedes pueden adherir a un sistema social que consideran bueno, pero eso no es una ideología. Siempre que consideran que el sistema social es perfeccionable y opinable. ¿Tá? Entonces, supongamos que alguien dice, bueno, yo en principio adhiero al sistema de democracia constitucional, pero por supuesto es perfeccionable, admite modificaciones, no es no es el paraíso en la tierra, en su sistema de limitación del poder podría haber otro. ¿Ven? Eso es eh, hablar de manera tal que se admiten los límites de los sistemas sociales. Eh, en cambio, cuando ustedes afirman algo como lo absoluto, lo permanente, y tan absoluto como Dios, entonces se produce un inmanentismo. Y las esperanzas se vuelcan a una revolución terrena que obviamente nunca llega, porque en lo social no está la perfección. ¿Ah? Incluso, demos un ejemplo, siempre les das siempre en contra del marxismo. No, supongamos que algún católico pensara que se puede llegar a una economía de mercado perfecta. Es una ideología y está cometiendo el mismo error, porque entonces pone su ilusión y su esperanza en la perfección de una economía de mercado. Y la economía de mercado, por definición, es imperfecta. Ah, eh, o los intentos de aplicación de la economía de mercado. Entonces, yo eh, no se puede poner la esperanza en ese tipo de cosas, eh, porque inexorablemente se pierde la fe, porque entonces lo terrenal comienza a competir con lo absoluto, y por supuesto que siempre pierde lo terrenal, pero el que pierde la fe es el que confunde su visión. El que piensa que lo terrenal es lo absoluto, pierde la fe. Absolutiza lo relativo, relativiza lo absoluto, sencillamente piensa al revés, exactamente al revés, pierde la fe. Yo he conocido casos dramáticos de personas que habían fundido su ideología con su fe, y cuando pierden su ideología pierden la fe. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Entonces, estamos llegando al momento de las conclusiones. Eh, entonces, conclusiones importantes. La jerarquía debe abstenerse más de hablar de temas opinales, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, la solución para el caos que hay a veces en la doctrina social de la Iglesia no es que el pontífice piense como pienso yo, por ejemplo. No me refiero a Gabriel, sino estoy hablando abstractamente. Entonces, ahora estoy, Antonio, con tu pregunta. Entonces, la solución no es que el pontífice sea un mejor socialdemócrata o un mejor liberal. Eh, por ejemplo, algunos dicen, ojalá llegara un momento donde un pontífice hablara de la economía de mercado. Bueno, pero cuidado, tampoco es su función. ¿Ven? Este, yo, Gabriel, no necesito que un pontífice eche agua bendita a Mises y Hayek. Es impropio, no lo necesita, y además es improcedente. Si hay verdad en Mises y en Hayek en el tema económico, yo debo probarlo por sus propios ámbitos, por sus propios méritos, en sus propios terrenos, no a partir de las Sagradas Escrituras. No estoy mezclando los ámbitos. Entonces, en ese sentido, lo mejor que pueden hacer los pontífices es acostumbrarse a hablar
de los grandes principios y dejar su conclusión a los laicos. Por supuesto, puede haber, puede haber un momento de confusión en los delicados momentos históricos donde haya que hacer una denuncia profética, eh, 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 y si ahí hubiera algún error, algún problema, finalmente eh, lo histórico, el análisis retrospectivo lo va a aclarar. Antonio dice, es un peligro muy grave y siempre latente en la iglesia, la confusión entre lo relativo y lo público, es lo que estamos diciendo. En ese sentido, hay que tener muy clara la propia formación, preparar en los dos grandes concilios, surge la elaboración del credo, reparar, atender al concilio de Trento, y darse cuenta que las afirmaciones dogmáticas son pocas, pero esenciales. Así que, que los temas sociales son más opinables. Claro, fíjense, en una circunstancia histórica donde lo social es lo único que importa, eso retroalimenta la pérdida de la fe, porque mi diagnóstico es que como se ha perdido la fe, lo social es lo único que importa. Entonces, en eso tenemos que ser todos autocríticos. Entonces, a ver, Gabriel, a vos, ¿qué te parece peor? ¿Que alguien eh, esté de acuerdo con el control de precios o tenga una confusión con respecto a la Santísima Trinidad? Esto último es peor, ¿se dan cuenta? O sea, pero claro, estamos en una época donde, bueno, los detalles escolásticos de la Trinidad en la encarnación, que dos personas, una sola persona, que si asume la naturaleza, no, que si es persona, bueno, no importa, ¿ven? Eso es perder la fe. O sea, se supone que es la persona de Cristo la que asume una naturaleza humana. Y hay que tener en cuenta que es persona, que es naturaleza, y no hay que despreciar eso. La fe implica tener mucho cuidado con respecto a lo que estamos diciendo, a lo que estamos pensando. Y eso tiene máxima importancia, al lado de los temas sociales. Pero cuando la fe se pierde, lo social es lo fundamental. Fíjense cómo la prédica de muchos obispos y muchos sacerdotes han dejado de hablar de temas específicamente religiosos. La encarnación, la Trinidad, el tema del pecado, el tema del cielo, el tema de estar con Dios, eh, la dramática posibilidad del infierno, son temas que se han dejado de tocar, ¿no? Porque o verdaderamente no importan, o si importan, que los piensa tiene miedo de decirlo, porque lo va a considerar ridículo, medieval, atrasado. Bueno, pero entonces así, de esa manera, lo social tiene una importancia absoluta, están todos hablando de lo único que importa, que es lo social. Eh, eh, y silencio implica que de más está decir que así no vamos a ningún lado. Eh, bueno, el segundo punto es obvio, ¿no? La jerarquía debe concentrarse más en confirmar a los hermanos en la fe, pero cuidado cuando hay crisis de fe, ni los laicos ni las jerarquías saben entonces qué significa la fe, y lejos van a estar de la confirmación en la fe, pero cuidado también el laicado, ¿no? El laicado es el que debe asumir los temas opinables, debe asumir la responsabilidad particular de lo que afirma, sin responsabilizar a la iglesia y o a la jerarquía de la iglesia. Cuidado con el famoso partido católico, una cosa absolutamente improcedente, ¿no? Eh, eh, pero también cuidado con que el laicado no sea el que demande estas introducciones, estos clericalismos, ¿no? Eh, yo les hago una predicción, ¿no? Recuerden
si Francisco viene a la Argentina, viene, cuando venga, todos van a estar esperando escuchar sus opiniones políticas, ¿no? Para un lado, para el otro, ¿no? Y yo estoy rezando por algo imposible, ¿no? Bueno, si no rezás por lo imposible, ¿no? No, por algo posible, pero muy difícil. Estoy rezando para que venga y no diga nada de política, ¿no? Ni hacia el mercado, ni contra el mercado, que dé una fascinante homilía sobre la Santísima Trinidad. Todos los laicos se quedan como diciendo, uy, ¿cómo? No dijo nada importante. ¿De qué habló? Ah, de Dios. Ah, qué aburrido, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Pero no, va a hablar de política. Va a recontra hablar de política y se van a matar todos los argentinos. Unos le van a decir de todo, otros lo van a aplaudir. Pero ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que va a venir y va a hablar de la más baja política. Eh, que, que estamos lejos todavía de todo esto. Bien, muy bien. A ver, opinión. Cosas que quieren aclarar, cosas que quieren comentarme, alguna disidencia, si alguno piensa diferente. Bueno, muy bien, parece que no. Ok, excelente. Bueno, ya tienen la bibliografía sobre este tema y cualquier cosa, como siempre, me escriben. ¿Está? Silvina dice, yo necesito volver a escuchar esta clase. Eh, este, perfecto, perfecto. Espero, Silvina, que no te aburras. Bueno, ok. Eh, bien. Cualquier cosa, me alegra entonces que hayamos comenzado el segundo cuatrimestre. Eh, Antonio dice, el magisterio actual ha hecho mucho hincapié en lo social y ecológico. Eh, sí, bueno, hay una obsesión por el tema social, que ahora pasa por la ecología, pero antes pasaba por otro lado. O sea, vuelvo a decir, hay una obsesión por los temas sociales que tiene que ver con una pérdida del sentido de lo trascendente y de la fe. ¿Está? Entonces, este, sí, ese es mi diagnóstico. Eh, ¿Cuándo está disponible la clase para repetirla? Y si bien ya aviso a todos en cuanto la tengamos guardada en la carpeta. Así que acá, la fiel y santa Silvina se ocupa de la Silvina. Santa Silvina, suena bien. No sé si hay alguna Santa Silvina, pero nosotros tenemos la propia. ¿Ah? Ahora van a ver que no. Bien, ven, dije. Yo destacaría que el Papa siempre termina su documento con un capítulo dedicado a la espiritualidad. Ah, sí, 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 excelente. Estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí. Pero y, y lamentablemente la predicción que hice se va a cumplir. Yo sería el primero en desear estar equivocado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy bien. Eh, Nos vemos pronto. Sigan disfrutando de los otros profesores. Aguanten de tanto en tanto a este particular hereje. Y cualquier duda, como siempre, me escriben. Bueno, fue un gusto. Les manda saludos a la Virgen de Fátima, como pueden ver. Y ahí tiene mi fiel cucú, dando la hora que él quiere, porque acá en este escritorio se respeta la libertad individual. ¿Está? Así que el cucú opina lo que quiere con respecto al tiempo. ¿Está? Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Live long and prosper.